enviando. A esperar un segundito para que la explicación quede completa. Listo, ya está grabando. Entonces, como les decía, pues la idea es revisar todo lo que corresponde a la fase 4, la fase de la metodología, y por lo tanto, en este momento, bueno, voy a pausar un segundo mi cámara para que no tengamos inconvenientes, que sucedió algo similar en otra oportunidad, que por estar con la cámara pues no se veía muy bien la presentación. Entonces al final vamos a compartir de nuevo y bueno, cualquier duda o pregunta, pues ahí estamos todos al pendiente y al final yo creo que sería mejor dejar las preguntas para que quede también claridad frente a sus proyectos individualmente, ¿cierto? Entonces, creo que en este momento ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, ya hemos iniciado al día de hoy, ya esta es la fase número 4 del ejercicio que se ha planteado para sus proyectos, para que ustedes entiendan cómo funciona el planteamiento de un proyecto de investigación. Y en ese sentido, como les contaba a los que se conectaron inicialmente, pues la idea es que desde un ejercicio que ustedes han hecho grupalmente, pues puedan llegar a ciertas conclusiones y entender cuál es el proceso de toda esto que llamamos metodología de la investigación. Ya al día de hoy, espero que los grupos tengan muy claro, primero, pues, cuál es el problema, ¿cierto? Un problema que a estas alturas tiene que estar muy bien delimitado, que a estas alturas dijimos, vea, no, si va a hablar del medio ambiente, pues hable del medio ambiente, el medio ambiente pues es un tema gigante, ¿cierto? Estructúrelo muy bien, detalle, ¿qué del medio ambiente quiere hablar? Ah, bueno, no, que de las basuras, perfecto, es un tema muy específico. Ahora, detalle aún más, ese tema de las basuras, ¿a qué lo quiere llevar? ¿Sí? O desde qué aspecto lo quiere analizar. Ah, no, profesor, yo quiero ver es cómo se reciclan las botellas plásticas. Ah, bueno, muy bien, ya tiene mucho más detallado ese problema. Ahora detállelo más. Específicamente en dónde, cuánto, en qué proceso quiere analizar ese problema de las botellas plásticas. Entonces, ah, no, profesor, lo que pasa es que yo quiero analizar en mi cuadra cuántas botellas plásticas se reciclan y cuántas se van con la basura, digamos que de uso cotidiano, ¿sí? La basura que siempre sacamos. Ah, bueno, eso es un análisis y yo les pregunto, entonces, ¿eso no sería una investigación? Claro que sí, es una investigación y es una investigación válida y es una investigación incluso que puede dar cuenta de una situación específica y que se puede replicar en otro aspecto, ¿sí? Sin embargo, creo que con el hecho de analizar, cuando empezamos a analizar las problemáticas, pues nos fuimos por problemáticas muy importantes, muy grandes, sin dar de pronto validez a otras problemáticas mucho más cercanas, incluso a nosotros, y más asequibles. Creo que ese es un tema también que deben analizar muchos grupos. ¿Sí? Que están diciendo, no, pues es que yo quiero analizar la situación que se vive en tal zona, pero pues yo ni siquiera tengo acceso a esa zona, ¿sí? Entonces son aspectos que yo les pedía que analizaran mucho y que de pronto, bueno, con el paso del tiempo fui dejándoles que ustedes también ampliaran un poco el proyecto, ampliaran como la visión, pero hoy, al día de hoy, creo que también es importante que revisen si el planteamiento como ustedes lo tienen, pues es válido, si lo podrían detallar más, creo, y esto es algo importante, uno llega a la conclusión muchas veces de la investigación y se da cuenta que lo que hizo realmente no cumplió con todo lo que esperaba y tiene que empezar a reducir, a detallar más todo el ejercicio. Entonces es un llamado un poco también a revisar esas primeras fases del proyecto, que de pronto al día de hoy habría que analizar un poco si hay que modificarlas. Yo no estoy diciendo cambiarlas, cambie completamente su ejercicio, no sirve para nada. No, hay cositas que sí se pueden modificar, se pueden ajustar a lo que se está buscando. Bien, y eso es un proceso que
es cíclico, ¿sí? Uno va analizando, va leyendo, va cambiando, va describiendo, va diciendo, no, esto no es así, va cambiando los objetivos. Cuando empieza, cuando ya está en el campo, se dice, no, pues realmente esto hay que modificarlo, porque es que la realidad, cuando uno ya pasa a campo a investigar, es otra situación muy diferente. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes analicen y que pongan sobre la mesa cuando llegue el punto de decir, no, pues es que lo que voy a hacer no tiene sentido o es demasiado extenso o de pronto mi grupo no alcanzaría a hacerlo. Siempre pensando en que esto lo vamos a volver realidad, ¿sí? Tal vez el próximo semestre cada uno desde su disciplina hable de un tema totalmente diferente, ¿sí? Pero va a tener también que poner sobre la mesa todos estos cuestionamientos de cómo delimitar mi problemática, cómo justificar que es válida esta investigación, cómo diseñar la investigación, qué es lo que voy a hacer yo cuando llegue al campo, porque hay una cantidad de cosas que nosotros nos imaginamos en el papel y decimos que vamos a hacer, pero cuando ya es el momento de iniciar el ejercicio, pues nos damos cuenta que no es tan así, que cuando decíamos que teníamos acceso, por ejemplo, a encuestar, a hacer una encuesta a 100 personas, pues resulta que no pude tener acceso a 100 personas, sino que resultaron ser 20. ¿Sí? O decimos que vamos a tener acceso a una población para hacer una entrevista, ¿sí? Ya sea 10 personas, y resulta que al final me salieron 12 entrevistas. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a analizar hoy, desde el acceso, la posibilidad de movilidad, desde la población, qué tan asequible también es esa población, ¿cierto? Son varios aspectos. Pero ya volviendo entonces a la descripción del ejercicio, pues creo que es bastante claro el hecho de que, bueno, la entrega, eso es como la parte básica, recordarles un poco el tema del puntaje. Ya estamos a puertas de la entrega para el 18, es el próximo domingo, perdón, este domingo. Entonces, yo lo que les decía en los comentarios, vea, si tienen dudas, preguntas, incluso si necesitan que nos reunamos alguna tutoría, avísenme, ¿sí? Pero pues, es bastante desalentador muchas veces que hacemos encuentros y se conectan 2 personas. Entonces, bueno, o sea, ahí como para que también le demos alguna prioridad a la situación que se va a presentar ahorita en la última fase, que ya es la entrega de todo el documento. ¿Listo? Entonces, para que estemos atentos. ¿En qué consiste todo este trabajo? Como ya lo hemos hablado, es en construir el marco metodológico de esta investigación que ustedes han trabajado. Formular técnicas e instrumentos de recolección de información en coherencia con el problema. Y creo que esto es bien importante. Si yo he planteado durante todo este tiempo un ejercicio que tiene, digamos que unas características bien específicas de cómo lo voy a atacar, cómo lo voy a investigar. Y en la formulación de la metodología digo que va a ser, por ejemplo, hablemos ya más claramente. Si yo estoy haciendo un análisis, incluso esto es algo verídico, un tema de uno de los grupos, donde quiero hacer el análisis de cómo desde los valores de la familia se puede trabajar el tema del medio ambiente, el reciclaje y demás, ¿sí? Pues para mí es una investigación de tipo claramente cualitativa, ¿cierto? Porque estoy viendo los valores, la subjetividad de cada persona, de cada familia, ¿sí? Incluso podría pensarme en un ejercicio cualitativo de fenomenológico, ¿cierto? Donde están la puesta en escena son las ideas de las personas, la idea de una familia. Podría también pensarme un diseño más bien de estudio de caso, ¿cierto? Pero si yo vengo y digo, no, yo voy a hacer un estudio cuantitativo, con enfoque cuantitativo, mi diseño va a ser más bien experimental, pues ahí sí como que no, pues tendría que sustentarlo muy bien para que fuera coherente con esa problemática que yo he venido trabajando y que durante todo el trabajo pues nos ha hecho entender, o al menos a mí como lector, que la idea final, el objetivo es otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Establecer eso, el enfoque, muy importante,
enfoques son tres: cuantitativo, cualitativo o mixto. Y creo que aquí puedo estar, no sé, aburriendo a algunos porque pues dirán, profe, sí, obviamente, yo ya leí el material, ya he estado interactuando incluso con la lectura que usted nos sugirió, que es muy sencilla, ¿cierto? Para los que han hecho uso de metodología de la investigación de Hernández Sampieri, es una lectura que es muy didáctica, incluso porque nos va diciendo paso a paso cómo se comporta cada uno de estos enfoques, cómo es el diseño, cómo son las técnicas de recolección. Entonces, creo que sería redundante aquí estar diciendo, no, pues que los enfoques son cuantitativo, cualitativo y mixto, y que eso debe quedar claro, debe ser consistente en el escrito, en la redacción que usted está haciendo. ¿Por qué escogió ese enfoque? ¿Por qué ese enfoque es el que mejor se adapta a su investigación? ¿Sí? Debemos sustentar, y claro, cuando digo sustentar, debemos decir primero qué es un enfoque cuantitativo o cualitativo, el que haya escogido, ¿cierto? Desde qué miradas, desde qué autores yo puedo sustentar qué es un enfoque, ¿cierto? Y además decir por qué este es el que mejor se ajusta. Pero veo algunos grupos, ¿sí? Claro, y esto hace parte de entender cómo funciona esto y cómo funciona el redactar, porque muchas veces uno entiende cómo puede ser una investigación, pero otra cosa es hacer el documento. Y entonces cuando voy a ver lo que han redactado, entiendo, yo sé que los estudiantes entienden que el enfoque cuantitativo, por ejemplo, puede ser el mejor para su investigación, pero cuando lo veo en el texto, dicen, voy a hacer un enfoque cuantitativo de tipo no experimental, y vamos a utilizar encuestas. Y todo eso en un párrafo, ¿sí? Y entonces ahí es donde empieza de pronto el inconveniente, porque pues un párrafo no es suficiente para que usted le indique a una persona que no sabe del tema por qué ese enfoque es el que usted decidió era el mejor para su investigación. ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, imagínense que esta investigación, este ejercicio que usted está haciendo, no lo está leyendo el docente, el tutor que está acompañando el ejercicio y que más o menos entiende las ideas que usted quiere plantear. Haga de cuenta que esto usted se lo está presentando a alguien que no tiene ni idea del tema que usted escogió, que no tiene ni idea de metodología de la investigación, que no tiene ni idea de todos los antecedentes, de todas las lecturas que usted ya hizo, ¿sí? Entonces eso es bien importante, pensar en el lector. Pero si vamos a hablar de un enfoque, pero no lo explicamos, no sabemos qué es, bastante complicado, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Aparte del enfoque, debemos indicar cuál es el diseño. Y con el diseño entonces empieza ahí un poco más a mezclarse las dudas, ¿sí? Porque hay varios diseños, hay diferentes formas de analizarnos, ¿sí? Hay enfoques cuantitativos y cualitativos que tienen diseños descriptivos, ¿sí? Entonces, pues quedan locos ustedes por un lado, el investigador, y el lector también, porque no entiende entonces por qué lado está yendo. Y eso debe ser muy claro, debe ser una línea que no se rebasa. Ustedes una vez dicen, mi enfoque es cuantitativo, ya, están casados con eso hasta que terminen su investigación. Ah, bueno, profe, no, es que yo estaba haciendo el ejercicio y me di cuenta que no, que lo que yo quería y como pues el acceso y todo lo que usted dijo, pues era más fácil hacerlo cualitativo, entonces yo cambié y dije cualitativo. Ah, bueno, listo, perfecto. Pero todo eso debe estar plasmado en el texto, ¿listo? Y ahora, algunos, porque suele pasar también, algunos que leen de pronto sin mucha atención o digamos que leyendo generalidades, ven en el enfoque mixto un enfoque especial que sobresale de los otros dos. Y muchas veces puede que sea así, que puede que sea mucho más completo, pero también es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, si ese es el enfoque que ustedes desean tomar en su investigación, pues yo les pido que sean muy juiciosos en las lecturas, en la descripción, en la redacción, ¿cierto? Para que me dejen saber, pues que lo que están eligiendo lo hicieron con conciencia de que sabían qué tipo de trabajo significaba
y que eso también desprende un análisis frente a las otras partes, al diseño, a las técnicas de recolección de datos, a las herramientas de recolección de datos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que debemos entregar, al menos en este momento. Enfoque, diseño, técnicas y herramientas de recolección de datos, ¿vale? Pero entonces yo ahí como que me quedo explicando otras cosas porque me parece súper importante que todos tengan claro esas características de la entrega. ¿Qué evidencias entonces vamos a entregar? ¿Listo? Leer los materiales, digamos que es lo mínimo, ¿cierto? Elaborar el diseño metodológico. Entonces, ya ustedes me dicen, elegimos el enfoque, de los 3 que hay, elegimos este. Elegimos un tipo de investigación, un diseño específico, ¿cierto? Y esto está relacionado con lo que ya hemos hecho y corregido de las fases 2 y 3, ¿verdad? Entonces, ya ustedes, ahorita vamos a analizar las matrices que aparecen en el anexo para que eso lo tengan muy en cuenta, ¿no? 2 técnicas de recolección de datos, o bueno, de información, y desarrollar el instrumento de recolección, ¿cierto? Dentro de las técnicas, ¿cuál es la herramienta de recolección que van a utilizar? ¿Vale? ¿Dónde encuentran ese anexo? Para los que de pronto no sepan de qué estoy hablando. Ustedes allí antes del foro, ¿cierto? El foro de la fase 4, en la parte superior está la guía de actividades y allí, una vez dan clic en esa carpetica, encuentran el anexo. Muchos pues hacen el trabajo sobre los anexos, pero cuando llega el momento final, cuando ya lo van a subir al módulo de evaluación, pues no le quitan estos comentarios. Yo les recomiendo, por favor, que cuando lo suban, pues quiten los comentarios del profe, porque pues ya eso se sobreentiende que usted lo leyó, que lo organizó, lo entendió, y pues lo que está aquí ya en el contenido, pues es lo que corresponde. Entonces, esto es importante que lo analicen, que lo vean al momento de plantear, digamos que el borrador de la sección. Pero algunos, incluso en el módulo final, en el de evaluación, pues me envían esto, ¿sí? El documento así. Entonces, yo lo que recomiendo es que efectivamente, si quieren ir desarrollándolo ahí, bueno, momento, me perdí un momento, listo, vamos aquí, revisamos lo que nos dejó el profe, una serie de comentarios bastante oportunos, ¿sí? Que nos resumen todo este tema. Para los que no lo hayan visto, para los que ya lo vieron, ya lo entendieron, pues lo pueden quitar, no hay necesidad de dejarlo, ¿listo? ¿Qué quiero resaltar yo de ese formato? Estas matrices, ¿listo? Estas matrices sí necesito que estén muy claras, que estén, porque también lo que he visto es que algunos, un segundo, creo que se está uniendo alguien más, algunos lo que están haciendo es dar definiciones, de nuevo, sin citar, ¿sí? Copian literalmente lo que encontraron en alguna página, en algún documento, algún PDF, y lo pegan sin citarlo. Ahora, recuerden, hay también un límite de palabras para citar, ¿sí? Hay una forma de citar antes de 40 palabras y hay otra forma después de 40, pero eso no quiere decir que usted va a copiar un libro completo y 2000 palabras no, eso no tiene sentido, ¿listo? Recuerden, al menos yo les recomiendo siempre que dentro de los 2 tipos de citas que nos ofrece las normas APA, ¿sí? Las citas literales, donde ustedes ponen exactamente las palabras que dijo el autor o el referente que ustedes buscaron, y las citas indirectas o parafraseadas, siempre se vayan por las parafraseadas, ¿sí? Porque las citas parafraseadas nos dan cuenta a los lectores de que lo que usted puso allí es lo que usted entendió de ese autor. Entonces, eso es más valioso que el hecho de simplemente copiar y pegar. Entonces, de nuevo, aquí lo que he visto es que en las técnicas me ponen una serie de técnicas, ¿sí? Y me copian lo que encontraron en línea. Y de eso no se trata, ¿listo? Por eso reitero, es mejor que usted siempre procure hacer una cita indirecta, ¿listo? Citas indirectas, para los que todavía no conocen un poco del tema, normas APA, revisen, ¿sí? Es un tema bastante sencillo y pues creo que les va a ahorrar varios inconvenientes también, ¿vale? Tenemos entonces la matriz de técnicas,
Las técnicas de recolección aquí, ¿sí? Ustedes van a analizar varias, pero me van a indicar cuáles son con las que se va a quedar, ¿sí? Pueden ser dos. Si usted analizó 3 o 4 o 5, pues usted me indica las 2 que va a utilizar en su trabajo. ¿Listo? Vale. Ya en la siguiente matriz tenemos los instrumentos de recolección. Ya ahorita en un momento los vamos a repasar. Son también bastante sencillos. De nuevo, la idea es describir, explicar, no copiar. ¿Listo? No se trata de copiar. Y bueno, pues creo que es también bastante claro lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos y cómo los puede usted explicar? Además que no se trata de explicar, no, pues es que una encuesta y el tipo de encuesta que yo voy a hacer, voy a utilizar ciertos elementos. No, se trata de decirnos, de contarnos a los lectores de su proyecto cómo va a llevar también, primero, cómo se ajusta ese instrumento a lo que usted necesita, a los datos que quiere recopilar, y segundo, cómo los va a analizar, ¿sí? Cómo se incorporan en toda su investigación. Entonces, cuando lo vemos así, no es tan sencillo, no es como tan rápido de analizar y de hacer, ¿sí? Necesita también sentar cabeza a uno, pensar, ¿sí? Como en la redacción debe ser muy claro qué es lo que yo quiero hacer con estas herramientas y con los datos que reciba. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Suele suceder que en mi planteamiento, antes de yo empezar mi ejercicio, como lo decía al inicio, yo me planteo un montón de herramientas y de cosas que voy a hacer. Incluso muchas veces hablamos de encuestas y de 100 preguntas, pero cuando voy a la realidad, pues hablar de eso con una población que tiene ciertas características tal vez no sea tan sencillo. Entonces, esto es lo que tengo que también poner en la mesa desde ya. Imaginarme cómo va a ser esa muestra que voy a tomar. Bien, quería hacer ese apunte. Para los que de pronto no tienen claro, estoy tomando estas imágenes aquí para aclarar un poco, ¿cierto? Este tema de los enfoques. Estas imágenes que van a ver aquí corresponden a Hernández Sampieri. Como les decía, son ediciones muy sencillas de entender, muy didácticas, que nos permiten, cuando recién nos estábamos acercando a todo este tema de la investigación, nos permiten entender con muchos ejemplos, con enunciados muy claros, pues de qué va cada una de las investigaciones, o bueno, en este caso los enfoques de la investigación, pero nos explican muy bien qué es la investigación, desde cero hasta que terminamos todo el apartado de investigaciones mixtas. Entonces, de nuevo, les recomiendo que revisen, ya lo he enviado varias veces, esa lectura la he enviado varias veces, y que se enfoquen, ¿sí? Sí. Ah, bueno, profe, yo no tenía claro que era el enfoque cuantitativo, entonces ya yo voy y me siento a leer esa parte de lo cuantitativo. Pero entonces que quede bien claro, ¿listo? Que estamos haciendo ese ejercicio desde allí. Entonces, cuando se habla de lo cuantitativo, pues ya sabemos que en pocas palabras nos ayuda a medir, ¿listo? Y para eso utiliza incluso herramientas estadísticas para hacerlo. Los procesos, deduzco qué es lo que va a suceder y desde ahí pues planteo una hipótesis. También tengo procesos secuenciales, ¿sí? Primero hago esto, después va a ocurrir esto y posteriormente lo otro. Voy a probar algo, ¿sí? Sobre todo cuando quiero experimentar y decir que si hago una acción va a haber un resultado o que no va a haber un resultado. Recuerden que también los resultados pueden ser negativos, ¿sí? Que pues yo planteé una hipótesis, pero cuando lo comprobé resultó que no era así. Eso también es un resultado y eso también ayuda al análisis de otras investigaciones. Y también tenemos la posibilidad de analizar la realidad de manera objetiva. Y creo que esta es la parte que más choca con el enfoque cualitativo, ¿sí? El cualitativo es mucho más subjetivo. Bien, esa es como la gran diferencia entre estos dos enfoques. Frente a las bondades, bueno, la generalización de resultados, control sobre los fenómenos, precisión es mucho más precisa, se puede replicar, ¿cierto? A los, no sé, los resultados de otra investigación. Yo puedo
hacer mi propia investigación y dar una réplica, ¿sí? Contradecir lo que dice esa investigación y puedo predecir sobre todo esto, ¿bien? Ahora, en términos cualitativos, como decíamos, pues es mucho más subjetivo. Los resultados vienen del investigador, ¿cierto? Hay varias características donde, o más bien, varios diseños donde el investigador se introduce en las comunidades, se hace parte, por así decirlo, de todo el proceso, incluso, con una cercanía mucho más humana, podríamos decirlo, mientras que desde el enfoque cuantitativo es mucho más mecánico el asunto, ¿sí? No, no con esto diciendo que no, entonces yo no puedo analizar, por ejemplo, comportamientos humanos con un enfoque cuantitativo, no, sí se puede hacer, pero hay que plantearlo muy bien, ¿listo? El cualitativo pues siempre tiende a ser mucho más individualizado, ¿sí? Aunque también hay oportunidad de analizar grupos grandes, ¿sí? Pero entonces ahí es donde viene la necesidad de tener esto muy claro, ¿sí? Estas diferencias que pueden marcarse al momento de yo escoger mi investigación, ¿vale? Entonces, para los que quieran analizar muy bien, pues ya, como les he dicho, Hernández Sampieri les puede ayudar a acercarse de una manera muy didáctica a todos estos procesos. Ahora, el mixto, pues es la combinación de los dos, y por eso habíamos dicho que pues se suele pensar que es el más completo, ¿sí? Porque precisamente une las dos visiones, pero también hay que analizar cómo se unen, cómo se analizan, cómo se trabajan. Listo, aquí tenemos, de pronto estos cuadritos al inicio nos cuesten un poco, y sobre todo si no hemos hecho las lecturas, pero la idea es que al menos en este momento empecemos a salir un poco de esa confusión. Acá tenemos un cuadro también tomado de Hernández Sampieri, precisamente de los tipos, de los diseños de investigación cuantitativa, ¿cierto? Que es el primero que explicábamos ahorita. No me voy digamos que a sentar a analizar cada uno los propósitos, los objetivos de estos diseños, sino que para que los empiecen a analizar también ustedes, hay dos tipos, dos grupos grandes, los no experimentales, ¿cierto? Y los experimentales. Bien, esto es bien importante. Estos dos grupos nos van a ir, digamos que, enfocando aún más sobre lo que queremos hacer, porque creo que la gran mayoría está planteando ejercicios no experimentales, sobre todo porque lo que quieren es describir, ¿cierto? Lo que quieren es describir alguna situación. Ah, no, que yo quiero entender por qué se está dando la contaminación del río Bogotá en la zona de Madrid-Cundinamarca. Creo que ese es el tema de alguno de los grupos. Ah, bueno, entonces en ese caso usted no quiere comprobar, ¿sí? Si utilizando cierto químico puede limpiar las aguas. No, eso no es lo que usted quiere. Usted quiere es describir, por lo tanto es no experimental. Y para eso pues usted tiene que empezar a analizar. Ah, bueno, es transeccional, es longitudinal, ¿sí? Yo lo voy a hacer a lo largo del tiempo o yo lo voy a hacer en un momento específico. Tiene que empezar a revisar. ¿Listo? Entonces, estos cuadritos creo que les pueden dar algunas ideas de para dónde va su ejercicio. ¿Listo? Para los que quieran, al final yo les puedo compartir esta información, pero igual, como les digo, lo pueden encontrar fácilmente en Hernández Sampieri. Este es el diseño de investigación cuantitativa. Cuantitativa. ¿Listo? Y acá tenemos algunos instrumentos de medición, técnicas de recolección de datos del diseño cuantitativo, ¿listo? Del enfoque cuantitativo. De nuevo, no me voy a mirar mucho las características, ¿sí? Porque creo que perderíamos tiempo con las dudas que ustedes tienen, sino que quiero que vean algunos tipos de instrumentos, ¿sí? Para que se hagan una idea de qué es lo que va en la matriz que ya habíamos hablado. Entonces están los cuestionarios, las escalas de medición y otros tipos de herramientas, como lo son el análisis de contenido, observación, para los que van a hacer observación, la descripción, pruebas estandarizadas, ¿cierto? Entonces yo quiero ver, por ejemplo,
de cada 1000 tornillos, ¿cuántos salen mal en cuestión de calidad? Ah, bueno, entonces también puedo generar pruebas para revisar esos procesos. Aparatos y equipos, bueno, ya eso para los que necesiten hacer ejercicios experimentales seguramente, o para medir de pronto. Bueno, aquí que cabe, por ejemplo, los que quieren hacer mediciones del aire, ¿cierto? Creo que ahí tendrían que analizar esa parte. Indicadores, bueno, hay una buena cantidad de herramientas de recolección de datos para que vayan analizando hacia dónde va su ejercicio. Tipos básicos de diseños, pero esta vez cualitativos, cualitativos. Recordando pues que estos tienen que ver, estos normalmente se usan en la investigación social, ¿sí? Más cercano a lo humanístico, entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Tenemos teoría fundada, diseños etnográficos, diseños fenomenológicos, ¿sí? Este era para, por ejemplo, esa investigación que les contaba, donde quieren ver lo que piensa una familia o la forma en que actúa una familia frente a ciertas situaciones. Diseños de investigación-acción, ¿cierto? Donde yo hago parte de la población que está siendo investigada, donde yo actúo, donde yo hago cambios, donde yo entro como un elemento importante dentro de la realidad que quiero describir. Están los diseños narrativos, ¿cierto? Donde yo recopilo información para generar un documento que dé claridades sobre algunas vivencias, situaciones, comunidades. Esto también sirve para describir. Entonces, allí hay varios diseños. De nuevo, la idea es que ustedes revisen cada uno, el que más les llame la atención y que se ajuste a lo que usted espera. En ese sentido, ¿qué tipo de recolección de datos o técnicas tenemos? ¿Listo? Entonces, recordando, bueno, de nuevo que aquí el investigador es el que entra dentro de todo este análisis. Tenemos anotaciones o bitácora, ¿sí? Lo que llaman también el diario de campo. Las observaciones, que es lo que si yo voy a ver, por ejemplo, una clase y quiero hablar de la didáctica que tiene un profesor o de la forma en que evalúa, pues entonces yo voy y me siento y veo cómo lo hace, ¿cierto? Y ahí hay todo un ejercicio de observación porque no es lo mismo, no es el mismo trabajo que hace un docente o cualquier persona cuando está haciendo su labor, cuando lo observan y cuando no lo observan. Entonces, ahí hay muchas cuestiones muy interesantes para analizar. Están las entrevistas, ¿sí? Hablo directamente con la persona, grupos de enfoque donde hay un tema y yo digamos que lo socializo con un grupo específico, documentos, registros, artefactos, biografías e historias de vida. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta acá, creo que la mayoría está en el enfoque anterior. Y el enfoque cuantitativo, la mayoría está en el no experimental, y ya ahí tienen que mirar qué tipo de diseño. Pero creo que la mayoría va por ese lado. Claro, profe, pero pues yo ya decidí que quiero un enfoque mixto. Entonces yo les recomiendo que lea muy bien, pero que muy bien, qué tipo de diseño hay, porque creo que en el enfoque mixto es donde más hay diseños y donde más tenemos que analizar el peso de los datos, donde tenemos que analizar, perdón, donde tenemos que analizar también cómo voy a hacer la investigación, cuál investigación hago primero, ¿sí? Cuál enfoque tomo primero, el cuantitativo o el cualitativo, y de ahí es un análisis pues mucho más complejo, ¿cierto? Y por eso acá yo les pongo varios tipos de diseños para que se den cuenta precisamente pues que no es tan simple. Ahora, no es mi propósito que pues que nadie escoja un diseño mixto, no, para nada. Simplemente es que deben tener mucho más cuidado frente a el peso que tienen los datos, la secuencia que va a tener la investigación. En ese caso, la justificación de por qué escoge ese diseño, pues es mucho más compleja. Claro, pues queda un trabajo mucho más completo. Sí, pero es mucho más complejo también analizar. Entonces, la invitación aquí es, si usted quiere un diseño mixto, pues sea muy claro, lea muy bien, sea muy detallado frente a lo que quiere. ¿Listo? Porque muchas veces creemos que al
tener un diseño mixto, pues vamos a hacer un trabajo mucho más completo y puede ser que nos enredemos en el camino y no nos salga tan bien. Entonces es de mucho cuidado hacer este ejercicio. ¿Qué métodos de recolección de datos hay entonces en el enfoque mixto? Pues los que ya habíamos visto anteriormente, y estos se pueden analizar desde, digamos que la visión cuantitativa numérica del asunto o desde el análisis cualitativo, normalmente en texto, ¿cierto? Entonces están las encuestas, las entrevistas, grupos de enfoque, obviamente observación, registros históricos y documentos, ¿sí? Entonces están todas las herramientas que ya habíamos mencionado en los anteriores. Listo, entonces, ¿qué técnicas? Como para hacer un resumen de esta parte. En la investigación cuantitativa, entonces, encontramos encuestas, entrevistas, observación, escalas de actitud, análisis de contenido, test, ¿cierto? Las evaluaciones también pueden ser una forma de medir. Tenemos grupos focales, pruebas de rendimiento, listas de cotejo, experimentos, claramente, para los que hacen investigación experimental. Y desde el punto cualitativo, fíjense que hay algunos que se repiten. El problema, o más bien, el tema aquí es cómo se analizan. Tenemos la entrevista, la observación, historias de vida, autobiografías, anécdotas. Si se fijan nomás con las técnicas de recolección de datos, pues da cuenta de algo mucho más cercano al ser humano y a cómo piensa y actúa, ¿cierto? Mientras que en la cuantitativa, pues es mucho más mecánico el asunto, mucho más matemático, estadístico, ¿bien? Entonces, para que tengan aquí algunos ejemplos de esas técnicas. Frente a las técnicas, entonces, ¿cuáles pueden ser los instrumentos, las herramientas? ¿Listo? Entonces ya tenemos las técnicas, ya sabemos que una técnica puede ser la observación, que dentro de la observación puedo tener una observación participante, ¿cierto? Donde yo soy activo en la situación que quiero analizar, o no participante, el ejemplo que les ponía ahorita sobre la observación en una clase, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tengo que mirar muy bien. El registro entonces cambia, ¿cierto? Por un lado, si soy participante, pues entonces cuento yo mis anécdotas, cómo me sentí, cómo me fue, ¿sí? Tengo un cuaderno de qué fue lo que hice, cuál fue el protocolo que seguí, hago un diario de campo. Si la investigación fuera, el investigador en ese caso fuera el profesor, pues imagínense, pues sería mucho más sencillo, ¿no? Si no lo es, entonces una guía de observación, lista de frecuencia, lista de chequeo, escala de estimación, matriz de análisis, ¿cierto? Yo creo que es el que se acerca mucho más, toda esta parte, al análisis que quieren hacer más de uno sobre situaciones que no controlan. Por ejemplo, la contaminación, que la contaminación del agua, del medio ambiente, etc. Entonces yo creo que por aquí va la mayoría, no todos, la mayoría. Tenemos encuestas también, ¿de qué tipo? Ya tenemos que mirar qué instrumentos vamos a utilizar, las entrevistas, cómo las voy a estructurar, bueno, si las estructuro, si no las estructuro. Las estructuradas pues son muy sencillas, ¿no? Porque yo tengo ya mi guión, ya sé qué voy a preguntar, ¿sí? Ya tengo claridad frente al tema y si voy a investigarlo con alguien específicamente, pues entonces ya sé qué voy a preguntarles. Y hay otras que son no estructuradas, simplemente tengo una generalidad del tema y a medida de que vaya avanzando y de lo que me vaya contando la persona, pues ya voy modificando mis preguntas o mi objetivo. Bien, entonces esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Hasta aquí creo que es lo que yo quería compartirles un poco para sacarlos de esas dudas que muchas veces creo que quedan ahí. En este momento, entonces, quiero escuchar si hay alguna duda, pregunta, si ya quedó más claro, si hay algo mucho más específico, profe, pues yo voy como por este lado, pero no estoy seguro. No, profe, es que yo estoy trabajando este tema y usted me hizo algunas correcciones y pues como que quedé ahí. Este es el momento, ¿listo? Entonces voy a mirar los que quieran participar, por favor, pues van alzando la manito y yo acabamos incluso pues revisando, ¿listo? Iván Darío, creo que Iván Darío está ahí alzando la mano. Iván Darío, por favor, cuéntanos. Buenas tardes, profe. Sí, señor. Profe, pues me ha hecho muchas correcciones y pues gracias por todo eso. Y pues a mí se me ha dificultado es porque lo que habló desde el principio, ¿no? Creo que nosotros
o particularmente yo, porque del grupo solo ha participado una compañera y pues mi persona, Sí, escogimos como un tema muy, muy amplio. O sea, yo había escogido algo que era del medio ambiente y sí, pues el tema era el cambio climático, que estaba afectando, por ejemplo, los páramos, o el páramo, o sea, inicialmente eran los páramos. Pues como usted dice, ya uno tiene que ir reduciendo, reduciendo hasta llegar como algo puntual. Tomamos el páramo de Sumapaz, pero entonces lo que yo veo ahorita es que con respecto a esta actividad, a mí se me va a dificultar todo el tema